Saludos amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy, si Dios quiere, vamos a hablar de un nuevo tema incluido en el capítulo tercero, Reentrenando la mente, del Urtes de un curso de milagros. Y este apartado lleva por título Expiación sin sacrificio. Hay un punto más que debe quedar perfectamente claro antes de que cualquier residuo de miedo que pueda todavía ser asociado con los milagros deje de tener fundamento. La crucifixión no estableció la expiación. Este es el punto que debe quedar claro. La crucifixión no establece la expiación. Lo hizo la resurrección. Este es un punto que muchos cristianos muy sinceros han entendido mal. Nadie libre de la falacia de escasez podría posiblemente haber hecho este error. Nadie libre de la mentalidad de escasez, del motor del miedo, puede llegar a esta conclusión de asociar expiación con crucifixión, en lugar de hacerlo con resurrección. Es lo que siempre decimos, ¿no? Una vez que estamos abducidos por el personaje carente, movido por el miedo que creemos ser, las enseñanzas de Jesús o cualquier otra enseñanza son adaptadas al interés, a la percepción, a la distorsión que se hace desde la visión de ese personaje. Entonces no estamos siendo receptores de lo que Jesús nos está compartiendo. Si se contempla la crucifixión desde un punto de vista invertido, ciertamente parece como si Dios permitiera e incluso animara a sufrir a uno de sus hijos porque era bueno. Muchos ministros de Dios muy devotos predican esto cada día, predican el culto al dolor, al sacrificio. Vemos en iglesias de España, ¿no?, cuando llega la Semana Santa, como hay personas que cogen látigos y se fustigan las espaldas delante de niños, ¿no? Esos son como las películas pornográficas, ¿no?, de esto de sadomasoquismo, ¿no?, que no se les permite ver a los niños. Si no le permitimos a los niños, a los menores, ver esas películas, ¿por qué le permitimos ver esos espectáculos pornográficos que tienen lugar durante la Semana Santa? Es incomprensible, ¿no?, porque lo que se hace es lo mismo: maltratar el cuerpo de manera violenta y grotesca. Entonces la legislación debe ser coherente. Niños, no podéis ver una persona torturando a otra en una película etiquetada de pornográfica, pero sí lo podéis ver, y además os animamos a haceros, dice el gobierno de ultraconservador que ahora tenemos en España, y cualquier otro gobierno desgraciadamente ha dicho o diría lo mismo. Si os animamos a que seáis testigos de ese show pornográfico que los supuestos creyentes dan durante la Semana Santa, fustigando de manera violenta sus cuerpos. Eso es algo completamente incomprensible, incoherente e incongruente. Si se contempla la crucifixión desde un punto de vista invertido, ciertamente parece como si Dios permitiera e incluso animara a sufrir a uno de sus hijos porque era bueno. Muchos ministros de Dios muy devotos predican esto cada día. Esta interpretación particularmente desafortunada, que de hecho surgió de una falsa proyección combinada de un gran número de los que deberían ser mis propios seguidores, esta interpretación desafortunada ha llevado a mucha gente a estar amargamente asustados de Dios. De aquí viene la idea de temor de Dios, estar asustados del castigo que Dios nos va a infringir, porque hemos construido un falso Dios a imagen y semejanza de la condición humana, a imagen y semejanza de lo que emana de la culpa, de la carencia, de la necesidad de conflicto, de la necesidad de culpabilizar a nuestros semejantes y de castigarlos, y por lo tanto justificamos esa actitud construyendo un Dios a imagen y semejanza de ellos. Un Dios que no es amor, un Dios que es castigo, que es rencor, que es envidia, que es celo. Como adoréis a otros dioses, os castigaré. Como hace un marido celoso, ¿no?, como hace un patriarca envidioso. Pues a esa imagen y semejanza concebimos un Dios falso que solamente da noticia de la locura
de la separación. Verdaderamente la crucifixión de Jesús se dio porque eso era lo que el pueblo judío estaba clamando por hacer, porque ellos veneran a Abraham, que fue a ejecutar a su hijo, y eso ellos lo ven como algo digno de veneración, de obediencia. Por lo tanto ya nos está dando la idea de que ellos conciben a un Dios que nos ordena matar a nuestro propio hijo, y lo ven como normal, y ven un gesto de obediencia el que accedamos a esa petición de ese Dios. Pero tú sabes perfectamente que si viene un Dios y te dice que mates a tu hijo, tú no matas a tu hijo. Tú matas a Dios, porque es un falso Dios, que es lo que hace Nietzsche. Matamos al falso Dios, lo ejecutamos definitivamente, porque no es el Dios de verdad. Eso es lo que hace Jesús también. Jesús mata al falso Dios, al Dios del cuerpo, al Dios del dolor, al Dios del sacrificio, del esfuerzo, de la culpa. Él los mata en la cruz, para que ya no siga rigiendo en nuestros corazones. Ese es el mensaje de la crucifixión. Y para reconocer ese mensaje, pues lógicamente debemos reconocer en nosotros la luz que Jesús comparte en ese mismo mensaje. Porque si no, lo que hacemos es convertir la cruz en un ídolo y desear ser como Él, como Jesús, pero al querer ser como Él en esa acción en concreto de ser crucificado, no estamos reconociendo, no estamos siendo receptores de la salvación que Jesús nos ofrenda, de la salvación que Jesús amorosamente nos regala. Este concepto particularmente antirreligioso, así lo llama Jesús en este texto, verdaderamente es antirreligioso. Sobre estas ideas se fundamenta un mundo de odio, de castigo, de culpa, de miseria, de ataque, de guerra, las guerras santas, el terrorismo de determinadas religiones, terrorismo que es exactamente igual que lo que hacían los cruzados, ¿no? Cuando llegaban a los pueblos y los arrasaban, ¿no? Los cruzados, los templarios y todas estas órdenes militares que en nombre de Dios ejecutaban a sus semejantes, incluyendo niños, y lo hacían sin ningún tipo de remordimiento. Lo hacían con la satisfacción de estar sirviendo a Dios. Este concepto particularmente antirreligioso se ha introducido en muchas religiones, y esto no es por casualidad ni coincidencia. El auténtico cristiano debiera detenerse y preguntarse: ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que una supuesta religión nos haga confrontarnos, nos haga atacarnos, nos haga asesinarnos mutuamente? El auténtico cristiano debiera detenerse y preguntarse: ¿cómo es esto posible? ¿Es posible que Dios mismo sea capaz del tipo de pensamiento que sus propias palabras han establecido claramente ser indigno del hombre? ¿Es posible que lo que es propio o lo que es impropio del hombre pueda ser propio de Dios? Cuando se nos dice ama al prójimo como a ti mismo, ¿es posible que Dios quiera castigar a sus hijos e hijas y que nos responda con amor? La mejor defensa, como siempre, es no atacar la posición del otro, sino más bien proteger la verdad. No es necesario considerar cualquier cosa aceptable si tienes que darle la vuelta a todo el sistema de referencia para justificarlo. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y genuinamente trágico en términos masivos. La persecución es un resultado frecuente, justificando la terrible percepción errónea de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Dios mismo, en nombre de la salvación, supuestamente ejecuta a su propio Hijo. Por lo tanto, de ahí justificamos que nosotros persigamos y ejecutemos a todos aquellos a los cuales consideremos enemigos de Dios. Y lo hacemos con la indiferencia
con la que antes me refería que lo hacían esos cruzados, esos templarios, esos militares que formaban parte de órdenes supuestamente religiosas. Las palabras mismas no tienen sentido, las palabras mismas no tienen sentido. Tarde o temprano esta locura es abandonada por todos los que están presos de ella, con lo cual en cuanto antes lo hagamos, mejor. Porque solamente el miedo, solamente la idea de separación, la necesidad de atacar, de culpabilizar a los otros, es lo que lo mantiene viva, es lo que mantiene viva esta interpretación equivocada de la crucifixión, o cualquier interpretación errónea que pueda hacerse de cualquier mensaje religioso, de cualquier otra religión. Siempre ha sido especialmente difícil superar esto, y aunque el error mismo no es más difícil de superar que cualquier otro error, los hombres no estaban dispuestos a abandonarlo por su prominente valor como escapatoria. Una vez que hemos sido tomados por el error, pues sobre ese cimiento del error hemos construido, hemos elaborado toda una doctrina mundana, toda una filosofía de vida, y por lo tanto tenemos la idea de que al renunciar a ese error tenemos que renunciar a todo lo que hemos construido sobre ese mismo error, y por eso preferimos responder con un sarcasmo, con una muestra de cinismo, porque queremos resguardarnos en ese mismo error que nos tiene presos, porque no queremos perder todo el mundo ilusorio que hemos construido sobre ese mismo error. Y se nos subraya esa idea del valor como escapatoria. Nos escapamos de las cosas que tememos dentro de lo que hemos construido sobre ese mismo error. Hemos construido una pose que aparenta consistencia. Me paseo por los entornos sociales, familiares, laborales, con una seguridad que me ha sido dificultosamente elaborada, que he tenido que ir construyendo con precisión año tras año a través de malas experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ese personaje es mi obra, porque yo estoy usurpando el papel de Dios. Fijaos cómo de la manera en la que usurpo el papel de Dios. Creo que ese personaje es mi creación, es mi criatura, y necesito ampararla, protegerla. Pero me estoy haciendo daño, porque estoy viviendo en una ilusión, cuando a mí Dios ya me lo da todo. Dios, que es el creador, al compartirse a sí mismo en la creación, ya me lo está dando todo. Por lo tanto, no necesito construir algo ajeno a Él. Entonces puedo soltar todo el mundo ilusorio que he estado elaborando sobre la base del miedo, sobre la base de ese error del cual se nos está hablando. Puedo soltarlo porque sé que no pierdo nada, porque Dios me lo da todo. Es más, puedo reinterpretar todo lo que en el mundo he concebido, construido, fabricado. Puedo reinterpretarlo a la luz del Espíritu Santo, a la luz de la verdad, y entonces los convierto en vehículos para compartir la verdad. Esto es lo que hacemos con las palabras, esto es lo que hacemos con las manos, que sirven para hacernos daño y sirven para abrazarnos, con los labios, que sirven para darnos mordiscos, con los dientes, que sirven para darnos mordiscos, o sirven para darnos besos. Reinterpretamos la función de todo lo que construimos. En sus formas más leves, un padre dice: esto me duele a mí más que a ti. Este mismo ejemplo se nos pone en el texto impreso. En sus formas más leves, un padre dice: esto me duele a mí más que a ti, y se siente exonerado de pegar a un niño. Estoy maltratando a mi hijo y le digo: a mí más me duele todavía. Entonces le estoy reafirmando en mí su culpa, y por lo tanto estoy reafirmando en mí que él es digno de ese castigo y de más castigo aún. ¿Puedes creer que el padre realmente piensa de esta forma? El padre se siente culpable y su hijo pues manifiesta esos sentimientos de culpa arraigados en sí, y por lo tanto
qué mejor objetivo que aquel que le recuerda a sí mismo, para tomarlo como destinatario de la proyección de la culpa. Entonces el maltrato doméstico siempre se basa en esto, en el deseo de padre y madre de liberarse de esos sentimientos arraigados de culpa y del menosprecio que sienten a sus hijos y a sus hijas porque les recuerdan a ellos mismos y recuerdan el valor de la relación que entre ellos, que entre padre y madre se da. Desgraciadamente, pues aquí en España por lo menos, esto parece ser que son enseñanzas que no está dispuesta muchas personas a recibirlas, ¿no? Sin embargo son tan evidentes. Está la diferencia entre España, un país tomado todavía por represiones católicas, y otros países del norte y del centro de Europa que ya hacen décadas que se liberaron de ellas. Ahí también hay defectos, ahí también hay problemas, ahí también hay cosas que superar, pero aquí estamos muy atrasados todavía, en todos los sentidos, y es debido a esa influencia de la Iglesia Católica, no a otra cosa, a la distorsión de los mensajes de amor que Jesús nos da. Y por ejemplo, pues a lo que aquí se nos está hablando en este apartado, ¿no? A la distorsión de la crucifixión, a la no valoración de la resurrección de Jesús. Eso lo vemos en las procesiones. Los capillitas solamente le interesan las imágenes de Jesús sangriento, torturado, ejecutado. Eso es lo que le interesa a los capillitas. No les interesa el Jesús resucitado. Yo, estando en Santiago de Compostela, incluso he visto personas haciendo penitencia con cadenas, con los pies descalzos, el domingo de resurrección, que es un día de júbilo, de gozo, porque Jesús ha resucitado. Ellos, haciendo penitencia, manifiestan que no comprenden en absoluto el mensaje que Jesús les ha dado, que siguen rendiéndole culto al sacrificio, que siguen siendo judíos movidos por la culpa. Por lo tanto, personas que no en el sentido de racial, sino en el sentido lo de los judíos, sino en el sentido en el que Jesús viene a iluminarlos a ellos. Estáis tomados, presos por la culpa, y ahora vengo a que la trascendáis, a que proclaméis vuestra inocencia, la inocencia del Hijo de Dios. Esa era la función de Jesús. Al no ser receptores de ese mensaje, pues simplemente somos como una especie de herejía del judaísmo. Eso es la Iglesia cristiana, eso es la Iglesia católica y todas las iglesias cristianas que veneran el sacrificio, que veneran la culpa, que veneran el castigo. Una continuación del judaísmo. Es decir, que la Iglesia de Jesús no ha empezado aún a manifestarse en la tierra. La Iglesia de Dios, esa siempre existe, no necesita ser creada por ningún hombre. Es una blasfemia pensar que un hombre crea la Iglesia de Dios. A la Iglesia de Dios pertenecemos todos por el mero hecho de estar vivos. La Iglesia de Dios es la sociedad de los ángeles y los santos, como bien dice el católico José Tissot en su libro Vida Interior. Y ángeles y santos es lo que somos todos, en la verdad. En la verdad todos somos ángeles y todos somos santos. En las mentiras mundanas no somos nada. Somos una ilusión que no reconoce lo que verdaderamente somos. Es tan esencial que tal forma de pensar sea disipada que debemos estar muy seguros de que nada de este tipo permanezca en tu mente. Yo no fui castigado porque tú eras malo. Yo, Jesús, no fui castigado porque tú eras malo. La lesión totalmente benigna de la expiación enseña que se pierde totalmente si es teñida con cualquier forma de este tipo de distorsión. La lesión se pierde si es teñida por cualquier distorsión. Mía es la venganza, dice el Señor. Es estrictamente un punto de vista kármico. Mía es la venganza, dice el Señor. Es estrictamente un punto de vista kármico. El karma tiene que ver con la culpa. Dios no inventa la culpa, Dios no inventa el karma.
El karma lo inventamos nosotros. El karma tiene que ver con la culpa, tiene que ver con el pecado, tiene que ver con clamar por castigo, porque nosotros en nuestro propio código clamamos por él. Dios no tiene absolutamente nada que ver con ello. Si nosotros proclamamos incondicionalmente la inocencia de la vida, la inocencia de la creación, y las consecuencias de esta proclama se dan inevitablemente, sin que nada opuesto a ella se dé, entonces ni culpa, ni karma, ni castigo pueden ser concebidos. Mía es la venganza, dice el Señor, es estrictamente un punto de vista kármico. Es una auténtica percepción errónea de la verdad por la que el hombre asigna su propio pasado maligno a Dios. La conciencia del mal del pasado no tiene nada que ver con Dios. Él no la creó y no la mantiene. Dios no cree en la venganza kármica en absoluto. Su mente divina no crea de esa manera. La mente divina crea expandiendo el amor, expandiendo la verdad, la santidad, la pureza, la integridad. No concibe las ilusiones que nosotros fabricamos al negarnos en aquello que Dios expande. No concibe las ilusiones que nosotros fabricamos al negarnos a ser herederos, receptores de lo que Dios comparte con nosotros. Dios no conserva las acciones malvadas de un hombre ni siquiera contra sí mismo. ¿Sería posible entonces que él acuse a cualquier hombre del mal que otro hizo? Asegúrate bien de que reconoces cuán imposible es realmente esta suposición. Para muchas personas les resulta difícil, ¿no? Porque tienen fe plena en el castigo, porque tienen fe plena en el mal, porque tienen fe plena en la culpa. Eso es lo que mantiene un mundo de ilusiones, un mundo de guerra, un mundo de miseria, un mundo de conflicto, un mundo de ataque. Asegúrate bien de que reconoces cuán imposible es realmente esta suposición y cómo surge enteramente de la proyección errónea. Este tipo de error es responsable de una multitud de falacias relacionadas, incluyendo la falsa creencia de que Dios rechazó al hombre y le sacó a la fuerza del jardín del Edén, o de que yo te estoy dirigiendo mal. He hecho todos los esfuerzos posibles para utilizar palabras que son casi imposibles de distorsionar, pero el hombre es muy inventivo. La inventiva del ego es grandiosa, porque ella misma es una distorsión de nuestra creatividad, una distorsión y al mismo tiempo una no aplicación de ella. Eso es la inventiva del ego, distorsión de nuestra creatividad que viene de la propia creación, distorsión de ella y al mismo tiempo una no aplicación de esa creatividad. El hombre es muy inventivo cuando se trata de darle la vuelta a los símbolos. Dios mismo no es simbólico, Él es hecho. Dios no es un símbolo, Dios es un hecho. Nuestra vida da noticia del hecho que llamamos Dios, de la verdad que llamamos Dios. Dios es sinónimo de vida, Dios es sinónimo de amor, de integridad, de plenitud. Lo único que no es sinónimo de Dios es lo que construimos, lo que fabricamos, lo que conseguimos al negar lo que ese hecho llamado Dios significa. Es decir, lo único que no es sinónimo de Dios es el mundo de ilusiones que nos confronta, que nos determina a luchar por bienes que percibimos como escasos, etcétera, etcétera, etcétera. La expiación tampoco tiene nada de simbólico, es perfectamente clara porque existe en la luz. Solo los intentos del hombre de amortajarla en la oscuridad la han hecho inaccesible a los reacios y ambigua a los parcialmente dispuestos. La expiación misma no irradia otra cosa que la verdad. Por lo tanto, epitomiza lo inofensivo y derrama solo bendición. No podría ser esto si no surgiera de ninguna otra cosa que la perfecta inocencia. Inocencia es sabiduría, porque es inconsciente del mal que no existe. Inocencia es sabiduría, porque la inocencia es inconsciente del mal que no existe, que no es real, del mal que inventa al hombre
al negarse en el bien de la vida, en el bien de la vida eterna, en el bien de la inocencia, en el bien de la incondicionalidad del amor, de la expansión de la creación. Es por lo tanto una invención humana, una invención de la condición humana al no reconocerse en la incondicionalidad divina que no precisa de condición alguna. Inocencia es sabiduría porque es inconsciente del mal que no existe. Es, sin embargo, perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La inocencia es consciente de todo lo que es verdad. La resurrección demostró que nada puede destruir la verdad. El bien puede soportar cualquier forma de maldad porque la luz abole todas las formas de oscuridad. La expiación es así la lesión perfecta. Es la demostración final de que todas las otras lesiones que he enseñado son verdad. El hombre es liberado de todos los errores si cree en esto. Necesitamos cultivar creencias que estén conformes con la verdad, con la inocencia, con la santidad, con la pureza. Necesitamos liberarnos de creencias que justifiquen el ataque, que justifiquen la culpa, que justifiquen todas nuestras actitudes reactivas, todas las actitudes reactivas de aquel que es movido por el miedo, de aquel que es movido por una mentalidad de escasez, que busca compensar esa escasez que se interpreta en sí mismo, compensarla en todas las relaciones que entonces se convierten en relaciones especiales en las cuales cosificamos a nuestros semejantes porque queremos sacar de ellos un beneficio que compense esa carencia que creemos en nosotros. El hombre es liberado de todos los errores si cree en esto. La aproximación deductiva a la enseñanza acepta la generalización que es aplicable a todos los casos individuales, más que elaborar la generalización tras analizar numerosos casos individuales separadamente. Si puedes aceptar esta única generalización, ahora no habrá necesidad de aprender de muchas pequeñas lesiones. Las pequeñas lesiones de la vida, de la vida en el mundo, son repetición una y otra vez de algo que de una invitación a proclamar esa inocencia incondicionalmente, de una invitación a reconocernos en la herencia de Dios, que al no hacernos clamamos por pequeñas lesiones, clamamos por situaciones de aprendizaje que son dolorosas. No serían necesarias si puedes aceptar esta única generalización ahora. Nada puede el hombre, de esta generalización de la que se nos habla, el hombre es liberado de todos los errores y cree esto. Que la resurrección demostró que nada puede destruir la verdad, nada puede destruir lo que verdaderamente somos. Somos espíritu y no estamos expuestos a ninguna amenaza, porque no somos este cuerpo, que simplemente informa de nuestra verdad interior, informa de ella, informa de la obra de Dios en la medida en la que nos reconocemos en ella, o informa de una distorsión de ella en la medida en la que no nos reconocemos en ella, en la medida en la que no somos receptores de la herencia divina. Nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en las manos de su Padre. Haciendo esto, la mente despierta de su sueño y el alma recuerda a su Creador. Todo sentido de separación desaparece y la confusión de niveles se desvanece. El Hijo de Dios es parte de la Santa Trinidad, pero la Trinidad misma es una. No hay confusión entre sus niveles, porque son de una mente y una voluntad. Este propósito individual crea una integración perfecta y establece el reino de la paz de Dios. Pero esta visión puede ser percibida únicamente por los verdaderos inocentes. Como sus corazones son puros, defienden la verdadera percepción en lugar de defenderse a sí mismos contra ella. Ya no defendemos un personaje,
ya defendemos la verdadera percepción, pero la defendemos porque no podemos hacer otra cosa. Es algo que emana naturalmente. Reconociéndote en esa verdadera percepción, das noticia de ella en todas tus relaciones. Al entender la lesión de la expiación, no tienen voluntad de atacar y por lo tanto ven verdaderamente. Ataque es ceguera. El que ataca es que no ve. El que ataca es que no se reconoce en la visión del corazón, en la conciencia de unidad. Se ve separado y por lo tanto precisa de atacar, porque interpreta en sí una misma separación. Se ve separado de la verdad. Y eso es sentirse culpable. Se siente culpable y por lo tanto necesita ubicar fuera de sí la culpa para improvisar una falsa inocencia. Tú eres culpable, ahora yo me siento víctima, ahora yo me siento inocente, pero es un sentimiento pasajero. Tarde o temprano volveré a sentirme culpable porque estoy usándote a ti para arraigar aún más en mí la idea de culpa. Por eso atacar simplemente arraiga aún más la idea de culpa en nosotros. Solo los inocentes pueden percibir esta visión. Como sus corazones son puros, defienden la verdadera percepción en lugar de defenderse a sí mismos contra ella. Al entender la lesión de la expiación, no tienen voluntad de atacar y por lo tanto ven verdaderamente. Esto es lo que significa cuando la Biblia dice, esto es lo que se nos da a entender cuando en la Biblia se nos dice, y cuando Él aparezca, y cuando Dios aparezca, y cuando el Espíritu Santo aparezca o sea percibido, seremos como Él porque le veremos tal como Él, porque le veremos tal como es. Cuando ves a tu hermano tal como verdaderamente es que te estás reconociendo a ti en lo que verdaderamente eres. El sacrificio es una noción totalmente desconocida para Dios. Surge únicamente del miedo a los registros. Esto es particularmente inconveniente porque la gente asustada es dada a ser cruel. La gente asustada, la gente que teme, es dada a ser cruel. Justifica en su propio temor la agresividad hacia los demás. Sacrificar a otros de cualquier manera es una clara violación del propio mandato de Dios de que el hombre debiera ser misericordioso, incluso tal como su Padre en el cielo es misericordioso. Ha sido muy difícil para muchos cristianos darse cuenta de que este mandato o asignación también aplica para ellos mismos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus alumnos. Aterrorizar es atacar, y esto resulta en rechazo a lo que el maestro ofrece y provoca fallos de aprendizaje. La Biblia correctamente se refiere a mí como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Los que representan al Cordero manchado de sangre, un error conceptual demasiado extendido, no entienden el significado del símbolo. Los que representan al Cordero manchado de sangre, es decir, los que representan a Jesús, al Jesús sangriento, muerto, moribundo, agonizante en esa cruz, no entienden el significado del símbolo. Correctamente entendido, el símbolo es una parábola muy simple, o un recurso de aprendizaje que meramente define mi inocencia. El león y el cordero, yaciendo juntos, refiere al hecho de que la fuerza y la inocencia no están en conflicto. Eso es lo que significa ese símbolo del león y el cordero yaciendo juntos. Que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que naturalmente viven en paz. En un mundo de separación entendemos la fuerza como una herramienta de opresión, de ataque, de privación de la libertad de nuestros semejantes. Así es como se entiende la fuerza, porque no se la entiende desde la relación con la inocencia de la cual aquí Jesús nos está hablando. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra manera de decir lo mismo. Solo los inocentes pueden ver a Dios. Solo los inocentes se reconocen en Dios, reconocen a Dios en sí mismo. Lo ven, son testigos de Él en sus semejantes. Ha habido alguna controversia en términos humanos sobre si ver es un atributo de los ojos
o una expresión de los poderes integradores del cerebro. Correctamente entendido, el asunto gira, correctamente entendido, alrededor de la cuestión de si el cuerpo o la mente pueden ver o entender. Esto no está realmente abierto a ser cuestionado en absoluto. El cuerpo no es capaz de comprender, solo la mente conoce algo. El cuerpo no es capaz de comprender, solo la mente conoce algo. Una mente pura conoce la verdad, una mente auténtica, una mente no condicionada, una mente no aprendida, una mente no limitada, conoce la verdad. La mente aprendida, limitada, condicionada, separada, no puede conocer nada. Una mente pura conoce la verdad y esta es su fuerza. No puede atacar al cuerpo porque conoce exactamente lo que el cuerpo es. No puede atacar el cuerpo, no puede fustigarlo como hacían esos supuestos fieles a los cuales anteriormente me refería. Lo que hacen es culpabilizar al cuerpo para eximirse a sí mismo. Es una manera de no reconocer el error en sus mentes. Culpabilizan al cuerpo, ¿no? Como cuando culpabilizamos a un demonio que nos tienta. Es la manera de exonerarnos a nosotros de la responsabilidad del error que se está cometiendo en nuestras mentes. Una mente pura no puede atacar el cuerpo porque conoce exactamente lo que el cuerpo es. Esto es lo que realmente significa una mente sana en un cuerpo sano. Una mente sana en un cuerpo sano. Un cuerpo sano es aquel que es interpretado como un mero vehículo, como un mero medio de comunicación al servicio de la verdad, al servicio del amor, al servicio de la integridad, al servicio de la obra de Dios, al servicio de la inocencia, que es sabiduría, como se nos dice en este apartado. Una mente sana no busca sangre, no confunde destrucción con inocencia, porque asocia inocencia con fuerza, no con debilidad. La inocencia es incapaz de sacrificar nada, porque la mente inocente posee todo y se esfuerza únicamente en proteger su integridad. Por eso no puede proyectar erróneamente. Solo puede honrar al hombre, pues honrar es el saludo de los verdaderamente amados a otros que son como ellos. El Cordero quita los pecados del mundo solo en el sentido de que en el estado de inocencia o gracia el significado de la expiación es perfectamente obvio. La inocencia de Dios es el verdadero estado de la mente de su Hijo. La inocencia es el verdadero estado de nuestra mente, el estado natural, el estado del cual dan noticia los bebés que vienen al mundo, y por eso son nuestros maestros, y por eso nos recuerdan ese estado que hemos olvidado, y por eso nos dice Jesús en los evangelios: tenéis que ser como niños para reconoceros en el reino de Dios, en ese reino de Dios que está en vosotros, como también nos dice Jesús en los evangelios. En este estado la mente del hombre ve a Dios, y como le ve a él como es, sabe que la expiación y no el sacrificio es el único regalo apropiado para su propio altar, donde nada, excepto la perfección, le corresponde verdaderamente. El entendimiento del inocente es la verdad, por eso sus altares son verdaderamente radiantes. Por eso sus altares son verdaderamente radiantes. Aunque los cristianos en general, pero de ninguna manera de forma universal, reconocen la contradicción involucrada en victimizar a otros, son menos adeptos a asegurar su propia incapacidad de victimizarse a sí mismos. Aunque esto aparenta ser un error mucho más benigno a los ojos de la sociedad, es sin embargo inherentemente peligroso, porque una vez que se usa una defensa de doble filo, su dirección no puede ser controlada por sí misma. Cuando nos sentimos culpables, ya automáticamente estamos dispuestos para culpabilizar. Cuando nos atacamos a nosotros mismos, ya automáticamente estamos dispuestos para atacar a nuestros semejantes. Cuando nos sentimos sucios, pecadores,
Es así como percibimos a nuestros semejantes. Cuando nos sentimos dignos de castigo, es así como percibimos a nuestros semejantes. Y justamente por eso los castigamos. En los regímenes judiciales, en las persecuciones religiosas, en las guerras santas o en cualquier conflicto familiar que se dé en la vida cotidiana. Es consecuencia de sentirnos sucios, culpables, el hecho de castigar a nuestros semejantes, porque los vemos, los interpretamos igual que nosotros. Bueno, pues a partir de aquí ahora se nos viene una serie de reflexiones sobre Edgar Cayce, un psíquico norteamericano, y por el momento vamos a saltárnosla, puesto que no conozco yo la obra de este psicólogo. Este apartado termina con el siguiente párrafo. Repito aquí mi propio mandato bíblico, ya mencionado en otra parte, que si mis seguidores comen cualquier cosa mortal no les dañará. Si mis seguidores comen cualquier cosa mortal no les dañará. Esto es lo que Cayce no podía creer, porque no podía ver en absoluto que como hijo de Dios era invulnerable. Bueno, pues se nos dice también en los evangelios, nos dice Jesús que no nos ensucia aquello que nos entra por la boca, sino aquello que nos sale de la boca, porque es lo que contamina nuestro corazón. En nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestra conducta, en nuestras relaciones, permanentemente damos noticias de la inversión que estamos haciendo. Invertimos en el amor, en la inocencia, en la bondad, en la verdad, en la integridad, en el poder de Dios, en la expansión del reino de Dios. ¿Esa es nuestra inversión o es lo contrario? Pues de todo ello va a dar noticia nuestras propias palabras, y por lo tanto, dando noticia de ello, o nos vamos a liberar de las ilusiones o nos vamos a hundir más en ellas, si es que aquello de lo que damos noticia no es la verdad de la vida, no es la integridad, no es la incondicionalidad. Bueno, pues espero que mi reflexión personal os haya sido de alguna utilidad. Por mi parte voy a dar término a este interesante apartado, que os invito a que leáis. Expiación sin sacrificio, incluido en el capítulo 3 del Urtes de un curso de milagros. Gracias, feliz día, bendiciones, un abrazo y hasta pronto.